Entonces, vamos a hablar nuevamente de los números naturales y entonces así vamos a empezar a introducir, obviamente, los números naturales y los números enteros tienen mucho que ver. Entonces ya al construir los naturales estamos construyendo los enteros y ahí vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles fueron las necesidades que se tuvieron para poder construir los números enteros y no solamente quedarnos con los números naturales, ¿cierto? Entonces, la construcción axiomática de estos números, de los números naturales, se tiene desde el siglo XIX. Los matemáticos han coincidido en establecer una forma de ser matemática que se va a reconocer como una axiomática. Antes se decía así como lo que se cree, pero no era tan formal. Y la axiomática lo que hace es una construcción mucho más formal y da unos cimientos matemáticos para la construcción, ¿ya? Los axiomas, como les decía yo, son objetos, son definiciones, propiedades quizás, que quiero que cumplan, pero no es necesario mostrar, es como la base. Yo quiero que pase esto, yo quiero que sea un axioma, ¿ya? Esa es la forma, el prisma que se tiene con los matemáticos del siglo XIX, que antes no se tenía, y desde ahí en adelante tenemos esta matemática axiomática. ¿Ya? Como les decía anteriormente, antes de ese siglo, no era así creada la matemática, era mucho más de ejemplo, qué pasaba con algún ejemplo, con otro, pero ya con la axiomatización uno empieza a generalizar las cosas y entonces se hace una construcción mucho más formal. Entonces, los axiomas son una validez que se asume, como dice acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, no es necesario demostrarlo, sino que yo voy a validar algo, no se demuestre, y desde ahí parto. Entonces, para ello vamos a partir definiendo algunos conceptos primitivos y algunos axiomas básicos que van a ser los siguientes. Conjunto. Un conjunto, esto se denomina en un inicio porque no se sabe exactamente lo que es un conjunto, entonces hay que dar todas las definiciones para poder construir algo, ¿cierto? Entonces un conjunto se denominará una colección bien definida de objetos. Ya, o sea, yo voy a tener una colección de objetos donde todos tienen alguna propiedad. Entonces los puedo definir todos de una misma forma. Y a eso le vamos a llamar conjunto. Y los conjuntos van a tener elementos. ¿Ya? Entonces lo que contienen los conjuntos son elementos. Y aquí hay dos conceptos que llamaremos primitivos, ¿cierto? Que son los conjuntos y los elementos. Eso es como lo más primitivo que hay, ¿cierto? Entonces, entre conjuntos y elementos hay una relación, que es la de pertenencia. Claro, un elemento pertenece a un conjunto. Bueno, pero no un conjunto no va a pertenecer a un elemento, sino que va de elementos a conjuntos. Un elemento va a pertenecer a un conjunto si es que está contenido en él. Y entonces los conjuntos se van a denominar con letras A, B y C mayúsculas y las letras minúsculas van a ser para los elementos. Bueno, disculpen. Entonces, la relación de pertenencia se va a escribir así. Un X pertenece a. Aquí sale de inmediato qué cosas son los elementos y qué cosas son los conjuntos. Dijimos los elementos iban a ser los números, las letras minúsculas y los conjuntos letras mayúsculas. Entonces vamos a tener el primer axioma que es el axioma de extensión. Una extensión. Entonces dice que dos conjuntos son iguales si, solo si tienen los mismos elementos. Entonces tienen una axioma de extensión, quiere decir de que yo voy a saber qué tan extenso es un conjunto, si como lo comparo con otro y digo, bueno, estos dos conjuntos van a ser iguales siempre y cuando tienen la misma cantidad de elementos. Ese es el axioma de extensión. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? El conjunto A es igual al conjunto B si todos los elementos de A es de A es elemento de B. Y si todos los elementos de B son elementos de A. ¿Ya? ¿Cierto? Uno está contenido en el otro. Es decir, en símbolos, dos conjuntos son iguales si uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el anterior. Aquí tengo que A está contenido en B. Y acá tengo que B está contenido en A. Si esas contenciones son iguales, quiere decir que los conjuntos son iguales. Aquí, por ejemplo, ríos de América y ríos de Chile. Estos conjuntos no son iguales. ¿Por qué? Porque es claro que el conjunto B está contenido en A. ¿Cierto? Los ríos de Chile están contenidos en los ríos de América, pero los ríos de América no están contenidos en los ríos de Chile. Por lo tanto, estos dos conjuntos tienen que ser diferentes. Entonces, uno puede decir, como B está contenido en A, uno puede escribir en B en relación al conjunto A. Es decir, B son todos los X que pertenecen a A, tal que X es río de Chile. Porque los A son los ríos de América. En realidad yo pondría así, son más matemáticamente, son todos los X que pertenecen a A, tal que X está en Chile. No sé si el está estaría bien dicho, pero está en pertenencia del río. También lo podría poner así. El río de Chile también vale. Entonces así nos llevamos a nuestro segundo axioma, que dice lo siguiente: el axioma de especificación: a todo conjunto A y a toda condición S de X corresponde a un conjunto B, cuyos elementos son precisamente aquellos elementos de A que van a cumplir S de A. Entonces se especifican los elementos del conjunto. A todo conjunto a todo conjunto A y a toda condición corresponde un conjunto B, cuyos elementos son precisamente aquellos elementos de A que cumplen S de X. Es decir, lo que está aquí. Por ejemplo, si S de X es X es Río de Chile, por ejemplo, de Chile. Entonces lo que estamos diciendo de que B son todos los elementos X que pertenecen a A, tal que X pertenece a S de X. Son todos los elementos que están en este conjunto y satisfacen esa especificación. Este axioma va a ayudar a construir los subconjuntos de un conjunto dado, ¿cierto? Porque ahí yo puedo tomar un conjunto y puedo tomar los elementos que cumplen otra condición que está contenida en ellos. Entonces ahí podemos construir los subconjuntos. Por lo que hemos construido, ya tenemos los elementos para iniciar la construcción de los números. En primer lugar, podemos aceptar que existe un conjunto A con cierta cantidad de elementos, con elementos. Y segundo, sea B igual a todos los X que pertenecen a A, tal que X es distinto de X. Es decir, B es el conjunto de todos los elementos de A, tal que X es distinto del valor X. Entonces no son iguales el valor de X. Es un absurdo, ¿cierto? No hay ningún elemento que cumpla esta condición, que no sea igual a sí mismo. Entonces vamos a concluir que B es un conjunto sin elementos. Y entonces llamaremos a este conjunto sin elementos el conjunto vacío. Y lo vamos a llamar phi. Fíjense que hasta el conjunto vacío lo podemos escribir con de una forma con una especificación. Son todos los elementos del conjunto A, entonces yo particular phi es subconjunto de A, porque son todos los elementos que están en el conjunto tal que se tiene esta condición, que X es distinto de X. Bueno, como no hay ninguno, entonces este conjunto es el conjunto vacío. ¿Ya? Así que definimos un conjunto, un elemento, ¿cierto? De varios elementos, y definimos otro conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces el conjunto vacío será nuestro punto de partida para la construcción de los números naturales.
y lo vamos a considerar como el número 0. Claro, si estamos hablando de, cuando nosotros queremos hablar de números, ¿cierto? Nosotros en un inicio, uno asocia los números con respecto a cantidades. Entonces, obviamente va a haber un momento que no hay nada. Entonces tenemos que relacionarlo y definir eso de una cierta forma. Y eso lo voy a llamar 0, ¿cierto? Como número, y el 0 entonces está relacionado al conjunto que no tiene elementos. Por lo tanto, el 0 existe. El 0 existe porque es un subconjunto de un conjunto, que lo definimos así. Ahora, con el 0 que existe, podemos construir el conjunto con elemento 0. Y le llamamos, aquí falta una L, y le llamamos 1. Y lo vamos a dar como 1. Es decir, al 1 lo vamos a, tenemos el 0, que va a ser el conjunto vacío. Después tenemos al conjunto del vacío o al conjunto del 0, que lo vamos a llamar 1. Después vamos a tener el 2, que en realidad va a ser el conjunto del 0 y el conjunto del 0. O si quieren, como está aquí, es el conjunto del 0, es el conjunto del 2, el 0, 1. El 3 va a ser el 0, el conjunto del 0 y el conjunto del 0, 0, no está bien, ahí. Ese y este, esos son 3. O si quieres, puede ser, este es el 0, este es el 1, y este como elemento es el 2. Así que el 3 es 0, 1, 2. Y entonces así, sucesivamente, podemos encontrar todos los números, ¿cierto? Eso es lo que hablamos la clase pasada, semana pasada. Podemos construir los números relacionados a los conjuntos. De esa forma. Y entonces así podemos encontrar todos los valores que nosotros queremos determinar. Entonces, esto nos va a garantizar que existen todos los números naturales. Apenas garantiza que existen todos aquellos números que con paciencia seamos capaces de construir, ¿cierto? Que yo ya perdí un poco la paciencia con el 3, no sé si son un poco más tolerantes que yo. Sería bueno que hicieran el 4 o el 5. A ver, ¿cómo sería el 4? ¿Me pueden decir? Si lo escribimos como número, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Eso es 4. Y si lo escribimos con ceros, esto sería el 0, el 1 se escribe como entre llave, el 2 es todo esto, así que entre llave 0 y 0, 2, 0. Y el 3 es este, así que me queda 0, 0, 0, 0. Es el 4. Y entonces el 5 se va a hacer sucesivamente, ¿cierto? Aquí el profesor dice, como las etnias autóctonas de América Latina somos pacientes, me parece que yo no soy muy paciente, llegué hasta el 3 nomás. Ponemos que esa paciencia nos da para construir de esta manera hasta este número. Bien, este número representa un número tan grande que ni siquiera resulta impronunciable para nosotros, porque no tenemos nuestro idioma cuánto vale este número. Aquí va a ser 1000, ahí va a ser 1.000.000, ahí va a ser 1.000.000.000, así va a ser, ya no sé. Creo que eso es billones, 1.000.000.000.000, trillones, 1.000.000.000.000, y ya, no sé más. Habría que seguir así hasta llegar hasta un número, un gigante. Ya, pero para que vean que hay números hasta donde uno quiera, ¿cierto?
Lo importante es que el 0, en esta construcción, el 0 va a ser el primer número natural. Y los demás van a ser siempre los que siguen. Fíjense que la construcción de estos números, si lo hacemos como conjunto, va a ser recurrente. Necesito el anterior para hacer el que sigue. Necesito el anterior para hacer el que sigue. Entonces, recurrente. Entonces podemos tener esa recurrencia, pero tenemos y sabemos de inmediato cuál es el primer elemento, que en este caso sería el 0. Bueno, para obtener los otros números naturales tenemos que dar otras definiciones y aceptar otros axiomas. Entonces, por ejemplo, tenemos otro axioma. Los otros números naturales que no son el 0. Entonces, vamos a definir el axioma de la unión, que dice que para toda colección de conjuntos existe un conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen cuando menos a uno de los conjuntos de la colección dada. Esto es, si elegimos una colección de conjuntos, entonces va a existir un conjunto B, tal que para todos los elementos de la colección y para todos los elementos que están en A, tenemos que X está en A. Es decir, estamos desglosando lo que dicen palabras en una forma matemática y bueno, esto es ya completamente lógica, la forma de escribir este conjunto. Estos son todos los elementos que están en B, tal que X está en A, para alguna A que está en C. Esto. Es decir, si uno lo toma acá, tengo, para todo X que está en B, a ver, tengo una colección de conjuntos. Entonces aquí está C, mi colección de conjuntos. ¿Qué quiere decir que es una colección de conjuntos? Es un conjunto de conjuntos. Para no ser redundante, uno habla de colecciones. No es conjuntos de conjuntos, es una colección de conjuntos. Entonces los elementos de aquí son conjuntos. Pero nadie me dice que es necesario que nos intersecten. Puede ser que se intersectan también. ¿Ya? De cualquier forma. Entonces, me dice, el axioma de la unión dice que para toda la colección de conjuntos, para toda la colección existe un conjunto, existe uno de los conjuntos, ¿ya? No sé cuál, que contiene a todos los elementos que pertenecen cuando a menos uno de los conjuntos de la colección dada. Es decir, es el conjunto de todos los X que están en B, tal que X pertenece a para algún A. Entonces supongamos que este es C. Estoy suponiendo justo el B que es necesario. Entonces existe un conjunto B, ¿cierto? Tal que para cualquier elemento, voy a poner aquí, cualquier elemento puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá. Todos los elementos de B pertenecen a algún cierto A, donde A es es un elemento de la colección de conjuntos. No sé si se entiende. Estamos definiendo la unión, ¿ya? Pero todavía sin decir lo que es la unión. Ahora, si pensamos en la unión, ¿qué cosa es la unión? Fíjense que la unión es un conjunto, ¿sí? Tal que cumple la condición que todos los elementos de ese conjunto va a pertenecer a algún subconjunto de la colección de elementos. No sé si ahora, si pensamos en la unión así, se podría entender mejor. Este conjunto se conoce como la unión de conjuntos. La unión de los elementos de la colección. Necesito saber si me entienden. Díganme si no quieren hablar.
Nadie dice nada. Bueno, voy a suponer que no se entendió, así que la vamos a repetir. Entonces, el axioma de la unión me dice que va a existir un conjunto tal que todos los elementos de él están en algún conjunto más pequeñito, en algún conjunto de la colección. Eso es lo que está diciendo. Entonces esto se va a llamar, bueno, aquí la definen con una U así, que es la unión de los elementos de la colección. La unión de los A, donde A pertenece a la colección. Entonces ahora podemos formar la unión de conjuntos. Esto es la unión de los elementos. Los elementos de C. Acuérdense que los elementos de C son conjuntos. Por eso son todos los A que pertenecen a C. ¿Ya? C es una colección de conjuntos. Es decir, los elementos de C son conjuntos, así que los vamos a llamar A, B, C, D. Por ejemplo. Y por eso voy a decir que el A pertenece a la colección. Entonces, esta definición es una definición de unión, pero es unión de elementos de C, entonces es unión de conjuntos. Bueno, y entonces la unión ahora como nosotros definimos, dado un conjunto A, vamos a definir el sucesor de A. Ah, bueno, esa es ahora podemos formar la unión de conjuntos que va a ser esa de ahí. Entonces, dado un conjunto A, vamos a definir el sucesor de A y lo vamos a denotar por A más, por A unión el elemento A. O sea, tengo el conjunto A y le vamos a agregar un elemento que es el conjunto A, entre llaves. O sea que A más se obtiene considerando todos los elementos de A y adicionando al conjunto A como elemento también. Como elemento. Entonces podemos dar una definición. Un conjunto se dirá de sucesores o un conjunto sucesor si el 0 pertenece y toda vez que A pertenece, el A más también va a pertenecer. ¿Ya? Entonces un conjunto de sucesores es, tiene que estar el 0, tiene que estar el 0 unión el elemento y así sucesivamente. Pueden ser eso en particular partiendo del 0 o puede ser el 0, elemento A, después el A unión A, y después el A más, y así sucesivamente. Ya es el conjunto de sucesores. Entonces, axioma del infinito. Existe un conjunto de sucesores. Ese es el axioma del infinito. O sea, el conjunto de sucesores va a ser un conjunto de conjuntos, ¿cierto? Donde tengo él y tengo el que sigue, después el que sigue infinitamente. Entonces este axioma va a garantizar que la colección D es un conjunto sucesor. D, que es igual a todo el conjunto de todos los S, tal que S es un conjunto sucesor, es no vacía. Quiero saber si existe al menos un conjunto sucesor y el axioma al infinito me dice que sí, existe. Ya, eso es lo que me ayuda a encontrar el axioma. Si ahora C una colección de conjuntos, se va a definir la intersección de elementos de C como el conjunto de los X que pertenecen a la unión, tal que X pertenece a, para todo A en C. Fíjense que acá la unión habla de que para algún elemento de A que pertenece a C, ¿cierto? Para algún X que está en A, donde A es algún elemento de C, se cumple de que X está en nuestro conjunto B. Pero acá necesito que esté para todos. Entonces son todos los X que están en la unión. Si quieren lo podemos ver así. Voy a suponer aquí B. Supongamos que esto es U de A que pertenece a C.
Esa es la unión de todos los conjuntos. Pero entonces la unión de todos los conjuntos, entonces tengo uno por aquí, otro por acá, otro por aquí, otro por acá, ¿cierto? Otro. No, ese no está. Otro por aquí, otro. Ah, bueno, no tiene que salir. Pongamos así. Entonces aquí dice que son todos los elementos que están aquí, en lo café, ¿cierto? Tal que X pertenece a, para todo A. Es decir, el X tiene que pertenecer a este A, pero al de al lado también, y a este, y a todos los demás. Entonces tiene que estar en la intersección, que es lo que nosotros conocemos, de todos los elementos. Y no sé si está bien esto, creo que no. Porque esto tendría que ser así. Ahí. Entonces la intersección de todos los elementos estaría aquí. Y entonces esa es la intersección de los A que pertenecen a. Ya. Entonces la intersección dice que se pudo hacer gracias a los axiomas anteriores de la unión y la especificación y no es necesario un nuevo axioma. Ya, la especificación dice que cumple una condición, ¿cierto? Y la axioma de unión me dice que existe este conjunto de las uniones. Entonces tenemos siguiente lema. Si A y B son conjuntos de sucesores, entonces la intersección es un conjunto de sucesores. Entonces, ¿cómo voy a ver de que existe, que es un conjunto de sucesores? Bueno, como A y B son conjuntos de sucesores, cumplen de que el 0 está en los dos. Y si el 0 está en los dos, entonces el 0 está en la intersección. Así que cumple la primera condición. Para que A inter B sea un conjunto de sucesores, el 0 tiene que estar. Y la otra es que si N pertenece a inter B, ¿cierto? Si N pertenece a inter B, tengo que ver que exista el sucesor. Pero eso quiere decir que el N está en A y el N está en B. Como A y B son conjuntos sucesores, eso quiere decir que el N más está en A y por el otro lado quiere decir que N más está en B. Por lo tanto, así digo que N más pertenece a inter B. Entonces tengo la segunda condición para que sea un conjunto sucesor. Entonces, si tengo dos conjuntos de sucesores, la intersección de ellos también es un conjunto sucesor. Y entonces el corolario de este lema es que en realidad la intersección de todos los conjuntos sucesores, la intersección, a ver, ¿de qué cosa era? Sí, conjunto de los sucesores. Entonces, la intersección de todos los conjuntos sucesores es un conjunto sucesor. La intersección los conjuntos de sucesores es sucesor. Es un conjunto. Eso es lo que dice el corolario. Y bueno, la definición, la intersección de todos estos conjuntos de sucesores se llama conjunto de los números naturales y lo vamos a denotar por W. Así que, ¿qué cosas son los números naturales? El conjunto es la intersección de todos los conjuntos sucesores. ¿Ya? Y uno puede pensar entonces y acordarse de las intersecciones y las uniones de conjuntos, ¿cierto? Y bueno, y si tenemos dos conjuntos, A y B, la unión va a ser todo esto, ¿cierto? A unión B y es el conjunto como más grande, ¿cierto? A unión B va a ser mayor que A y va a ser mayor que B porque A unión B contiene los elementos de A y también contiene los elementos de B. Pero pueden estar en uno de los dos lados solamente. Pero la intersección son los elementos que están en A y que están en B al mismo tiempo. Esto es A inter B.
Entonces es un conjunto menor. Tiene menos elementos que el conjunto A y tiene menos elementos que el conjunto B. Entonces la definición podemos decir que los números naturales es el conjunto más pequeño, ¿cierto? Es el más pequeño de conjuntos sucesores. Ahí tenemos una otra definición para números naturales. Bueno, y estos conjuntos tienen distintas propiedades, que son las que nosotros vimos. Por ejemplo, si ese es un subconjunto del conjunto de los números naturales, es un conjunto sucesor, como el omega es el más pequeño, entonces ese tiene que ser igual a omega. Y esto se conoce como el principio de inducción matemática y se puede escribir de la siguiente forma. Es decir, el 0 pertenece a S, toda vez que un elemento está en S, se verifica que el sucesor está, entonces debe cumplir de que S es igual a omega. La segunda propiedad dice que para todos los elementos de omega, n, satisface que el sucesor es distinto al primer elemento, que en este caso nosotros lo definimos como 0. Y esto es claro ya que si n pertenece al sucesor, luego el sucesor no puede ser conjunto vacío. Si n es un elemento en el conjunto de los naturales, si x pertenece a n, entonces n no es un subconjunto de x. ¿Ya? La contención no se tiene al contrario. Sean n y x, no, sean n que pertenece a omega y x que pertenece a n, entonces x es un subconjunto estricto de n. Parece que la definición de los números naturales lo tenemos como conjunto, así que por eso podemos hablar y comparar conjuntos y podemos ver de que son elementos también. Si n y m son elementos de omega, entonces sí ocurre que si los sucesores son iguales, entonces los números son el mismo, son iguales. Bueno, y entonces para comparar la construcción axiomática de los números naturales con la construcción algebraica, podemos explicar hagamos explícitas las siguientes propiedades. Que el 0 pertenece, si n pertenece a omega, entonces el sucesor está. Este es nuestro principio de inducción. Aquí dice que el primer elemento no es el sucesor de nadie. Y si tengo dos sucesores, entonces vienen de dos elementos que son iguales. Estos axiomas se llaman los axiomas de Peano y ahí están más formalmente escritos. Ahí está dicho. Entonces, bueno, la construcción algebraica de los números naturales parte además con el 1. O sea, se reemplaza el 1 con el 0 en el enunciado del axioma de Peano. Eso también es la diferencia. Por eso a veces uno habla de los naturales que parten del 0, si uno quiere hacer una construcción más conjuntista, ¿cierto? Pero si uno hace la construcción algebraica, bueno, cambia el 0 por el 1 y parte y hace la misma construcción. Necesito que los números naturales son los números sucesores, así que tenemos que partir de algún lado y ahí continuar. Ahora, lo que vamos a hacer es definir lo que es una función para poder definir lo que es una operación en los números naturales. ¿Ya? Entonces, vamos a introducir lo que es una función. Entonces, para definir funciones, necesitamos señalar primero lo que vamos a entender de producto cartesiano. Entonces, lo primero en esta dirección es definir lo que vamos a entender por pareja no ordenadas. ¿Ya? Es decir, dado dos conjuntos A y B, podemos considerar el conjunto A, B, que va a consistir de los elementos A y los elementos B, los elementos A y D. El único defecto de esta presentación de una pareja no ordenada es que no hemos hecho ninguna especificación para llegar a este conjunto. Es decir, no se habla de que es ordenada porque el conjunto BA, ¿cierto?, va a ser igual al conjunto AB. No le estoy dando orden, me importan los elementos.
Entonces habla del conjunto no ordenado. Bueno, y para el fin de hacerlo, darle una especificación, vamos a ver el axioma de apareamiento. Dice, dados dos conjuntos cualesquiera, existe un conjunto que contiene a ambos como elementos. Ahora, consideremos C, tal conjunto, y sea D, otro conjunto. Entonces, este conjunto C es un conjunto que contiene al conjunto A y B. Ya, C es el conjunto que contiene A y B. Y D va a ser el conjunto de los elementos en C, tal que X es igual a A o X es igual a B. ¿Ya? Entonces decir, A es igual, D es igual a AB. Este conjunto se va a llamar pareja no ordenada y formada por A y B. También podemos formar la pareja A, A, pero en realidad estoy tomando el elemento A y agregando el elemento A, así que no le estoy agregando nada. Así que en realidad podemos escribirlo así. Y este se llama el conjunto Singleton de A, porque tiene un solo elemento. Y entonces podemos definir diferentes conjuntos y ahora formas diferencias de conjuntos como complementos también. Es decir, si tengo A y B, podemos hacer la diferencia, que son los elementos. Entonces podemos definir la diferencia, ¿cierto? Que son los elementos que están en A y no están en B. ¿Ya? Esos son los que están en A y no están en B. Y cuando tengo A que contiene A, que está contenido en otro, la diferencia E menos A se va a conocer como el complemento de A en E. Y se va a denotar por A complemento. O sea, aquí uno lo dibuja con el diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces yo voy a tener dos conjuntos. Entonces la diferencia en particular, A menos B son todos los que están en A y no están en B. Así que son todos esos. Obviamente estos conjuntos están en un cierto universo. Pero en el caso particular de que E o E sea nuestro universo, nuestra colección de conjuntos, ¿cierto? El universo es la colección de conjuntos que estamos analizando. Entonces voy a tener A, que es un subconjunto de E, y si yo hago E menos A, son los que están en E y no están en A. Así que son todos los que están fuera de A. Ya, fíjense que es la misma definición de diferencia, pero depende de dónde están nuestros conjuntos. Si en este caso A está contenido en E, entonces la diferencia va a ser igual a A complemento. Si uno no está contenido en el otro, o cierto, donde ese otro no es la colección general, entonces se tiene que la diferencia va a ser esta de acá. Y entonces tenemos la siguiente proposición. Para conjuntos A y B se van a cumplir de que A unión B se puede escribir así, A unión B complemento se escribe así y A inter B complemento se escribe así. Estas dos se llaman leyes de Morgan. Que esta, bueno, no tiene nombre, pero nuevamente uno lo puede ver más claramente si uno tiene un diagrama de Venn. Voy a tener A, tengo B. Entonces, A menos B son todos los que están acá. Esto es A menos B. Después, si tengo B menos A, son los que están aquí. B menos A. Y lo que está acá, esto de aquí, es la intersección.
La intersección. A inter B. Entonces, A unión B va a ser esta unión de elementos de conjuntos, ¿cierto? Pero puedo agrupar estos conjuntos con conjuntos que no se intersectan. Fíjense que el conjunto rojo no intersecta el azul y no intersecta el café. Son elementos diferentes. Pero si las agrego a todos, me va a dar exactamente la unión. Si yo ahora tengo A unión B, acuérdense que siempre A unión B tienen que estar en un universo. Bueno, la vamos a llamar E por el espacio, universo, no sé qué. Entonces, A unión B es todo lo que está aquí, ¿cierto? Pero complementos son todo lo que está fuera de A unión B. Así que sería lo que está acá. Y me doy cuenta que A, por otro lado, A y B, E, el complemento de A es todo esto. El complemento de B es todo esto. Es todo esto. Y si hacemos la intersección entre ellas dos, me va a quedar exactamente lo que está fuera de aquí. Esa es la intersección. Entonces, por eso me dice que A unión B complemento es igual a la intersección de A complemento inter B complemento. De la misma forma se puede mostrar la segunda ley de Moore. Entonces, dado un conjunto E, podemos considerar todos sus subconjuntos. Y es natural asumir que hay un conjunto que contiene todos ellos como elementos. Esto naturalmente nos lleva a lo siguiente. Es un conjunto de conjuntos. ¿Qué es el axioma de potencia? El axioma de potencia dice para cada conjunto existe una colección de conjuntos que contiene como elementos a todos los conjuntos del conjunto dado. Entonces aquí no sé si se entendió o han visto potencia, pero supongamos que el conjunto A es el conjunto del 1, 2. No, mala idea. A, B. Tiene dos elementos. Entonces el conjunto potencia de A va a ser igual. ¿Cuáles son los subconjuntos de este conjunto? Acuérdense que el vacío siempre es un subconjunto de todo conjunto. El conjunto A es un subconjunto de A. El conjunto B es un subconjunto de A. Y el conjunto A, B, perdón. A, B es un subconjunto de A. En realidad es un subconjunto igual, que son iguales. Entonces, en este caso, nuestro conjunto potencia es el conjunto de todos los conjuntos de A. Entonces, en este caso sería el conjunto, los elementos del vacío, A, B, A, B. Eso es lo que habla de axioma de potencia. Para cada conjunto existe una colección de conjuntos que contiene como elementos a todos los subconjuntos del conjunto dado. Entonces aquí tengo el conjunto A y su conjunto potencia va a ser este. Fíjense que este tiene dos elementos, el conjunto potencia aquí va a tener 4. Y por lo menos va a ir aumentando los elementos. Entonces como notación dice se ha dado el conjunto E y sea E la colección dada por el axioma de la potencia, o sea todos los subconjuntos, todos los subconjuntos del conjunto. La colección de todos los subconjuntos se va a definir la potencia de E, denotado por PD, como el conjunto A, que pertenece a la colección de los subconjuntos de A, donde A es un subconjunto de E. Este A no es EA, claro, sino que A es la misma de. Ahora, dado dos conjuntos A y B, vamos a querer definir la pareja ordenada. Al principio no definimos pareja sin orden, le poníamos entre llaves porque quiero saber los elementos. En este caso voy a definir una pareja ordenada A, B, y fíjense que ahora la escribo entre paréntesis. Esta pareja deberá cumplir las siguientes propiedades, que A, B es distinto a B, A.
Y que A, B es igual a C, D, siempre y cuando A es igual a C y B es igual a D. Así que van a ser iguales dos parejas ordenadas siempre y cuando la primera entrada, la primera coordenada es igual a la primera y la segunda coordenada es igual a la segunda. Esa definición, la pareja ordenada con primer elemento A y segundo elemento B, denotada por A, B, va a ser el conjunto A, B. Este es una pareja ordenada. Y entonces dice que podemos notar que con lo que hemos aceptado es suficiente garantizar que el conjunto A, B va a existir porque por lo menos va a existir el conjunto A o el conjunto B. Conjunto A en realidad. Y entonces vamos a tener, ya me pasé ahora. Vamos a tener la siguiente lema. A, B va a ser distinto de B, A, siempre y cuando A es distinto de B. Y A, B es igual a C, D, si solamente si, aquí estos son con mayúsculas. A, B, C, D, si solamente si A es igual a C y B es igual a D. ¿Ya? O sea, el lema es demostrar que se tiene la observación anterior. Así que eso queda de ejercicio para que lo puedan hacer ustedes. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, tienen que usar la definición, el conjunto. La pareja ordenada A, B es este conjunto. Entonces, obviamente, bueno, vamos a hacer primero. Obviamente, el conjunto A, B es el conjunto A, B. Y el conjunto B, A es el conjunto, primero se pone el primero, B, B, A. Fíjense que este no tiene orden, así que da lo mismo escribirlo así, pero acá tiene distintos elementos. Así que por eso son distintos. Ahí yo demostré la parte I. Traten de demostrar ustedes la parte 2. ¿Ya? Si A, B es igual a C, D, si solamente si A es igual a C y B es igual a D. Que es lo que aparece acá. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Estamos introduciendo aquí en lo que significa función para definir bien las operaciones en los números naturales y en los números enteros. Ya, así que esto lo vamos a ver mañana, cómo se define una función y cómo se definen las operaciones en nuestros números naturales. ¿Ya? ¿Duda, consulta? ¿No? Nos vemos mañana entonces, que estén bien. Bueno, profe, nos Chao. vemos. Ya, Que esté chao. bien. Chao, Gracias. chao. Ah, sí, una consulta. Dígame. La pizarra que nos mostró, Ujú. la va a subir a la U virtual. Sí, yo la subo. Ya, ya, profe. Ya, listo, chao. Chao.